Suceden después de las del 2004 y bueno, antes del 2004, si no me recuerdan, las del 80 y tantos, ahí también se llevaron un ratito. Bueno, en fin, eso nada más como nota histórica. Hoy vamos a revisar este criterio. No es una teoría, eso sí es importante aclararlo. No se trata de una teoría, se trata de un criterio para verificación para verificar que se cumpla la capacidad de carga ante las descargas de la estructura. Lo comentaremos, por supuesto. Las teorías en las que se basa principalmente es en la teoría de Meyerhoff. Comentaba las sesiones anteriores que les pedí especial cuidado en algunos factores tanto de forma como de profundidad, porque esos mismos los vamos a revisar acá, o mejor dicho, van a volver a aparecer, ¿vale? Entonces es una muestra de a qué teoría está alineado el criterio para obtener la capacidad de carga. Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, ¿por qué vamos a revisar esta normativa? Si bien es cierto, en ningún otro lugar del país es obligatoria más que en la Ciudad de México. Y eso es completamente cierto. Aquí, al verificar, al hacer un diseño de cimentación, no nos pueden obligar a ocupar la normativa de la Ciudad de México, porque no es la jurisprudencia, es decir, no estamos en la Ciudad de México. Así de simple. Sin embargo, algunas empresas, algunos ingenieros optan por el criterio del manual, porque pues, es un criterio, sí es cierto, es el criterio universal, y solo está relacionado con la zonificación. Solo está relacionado con la zonificación. ¿Vale? La Ciudad de México plantea una zonificación dividida en 3, de acuerdo a la gran cantidad de exploración que se tiene en la Ciudad de México desde hace muchísimos años. Este primer mapa de zonificación, pues, híjole, la primera versión no sé en qué momento haya aparecido la primera versión, pero sí les apuesto que ha de haber aparecido por allá de los 60s. Ya tiene bastante tiempo. Evidentemente, con el paso del tiempo se ha ido especificando, se ha ido mejorando, claro está, no se ha ido incrementando la información de esta zonificación. Para quienes no estén muy familiarizados, la zonificación en la Ciudad de México es en suelo 1, tipo 1, que es la zona de lomas. Es prácticamente lo que caracteriza los derrames lábicos, materiales de basalto, inclusive aflorados. Para quienes ubiquen un poquito mejor la ciudad, es en la delegación Tlalpa, principalmente, Coyoacán, Ciudad Universitaria, Insurgente Sur, el Estadio Olímpico Universitario, Periférico Sur, ya en el límite con Xochimilco. Ahí hay que tener cuidado. Xochimilco ya es otra clasificación, por supuesto. Aproximadamente por ahí, por esa zona. Miguel Ángel de Quevedo, la Colonia del Valle, toda esa parte hacia el Desierto de los Leones, por ejemplo, ¿no? Bien. Luego me voy al otro extremo, la zona 3, que es la zona del lago. Como su nombre lo dice, identifica las formaciones lacustres de la Ciudad de México. Las formaciones lacustres de la Ciudad de México, y principalmente está en el centro este de la ciudad. Llámese, por supuesto, el centro histórico de la ciudad, la delegación Gustavo Amadero, a la Alameda Central, Palacio de Bellas Artes, toda esa zona del Paseo de la Reforma, a lo mejor ahí llegando a la Rotonda de Palma Sola, más o menos. Todo lo que viene siendo el aeropuerto, por supuesto, el aeropuerto Terminal 1 y 2, la entrada desde Puebla a la calzada Zaragoza, lo que viene siendo la zona baja de Iztapalapa, por supuesto Tláhuac, por supuesto Xochimilco, un poco el Bosque de Aragón, que ya es en la zona noreste. Y bueno, por último, el tipo 2,
o la zona 2, que es la zona de transición, le llaman. Prácticamente es a donde se mezclan estos dos depósitos, los derrames lábicos con los depósitos lacustres, se mezclan y podemos llegar a tener ahí intercalaciones pues bastante interesantes, bastante irregulares. ¿A dónde principalmente se presentan este tipo de materiales? En el Paseo de la Reforma, a pie del Castillo de Chapultepec, pues toda esa zona, camino a la Villa, por ejemplo, la zona norte donde está el Politécnico Nacional, o principalmente la S. Zacatenco, ¿no? La Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, esa zona, para quienes se ubiquen un poquito mejor la Ciudad de México. Evidentemente, el documento que les comparto es público, ustedes pueden teclear normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de cimentaciones de la Ciudad de México 2017 y el buscador que ocupen les va a dirigir este documento, pueden descargarlo. Les recomiendo que lo hagan porque no solamente involucra el diseño de cimentaciones, sino también los criterios de diseño por sismo, los criterios de diseño estructural. ¿Vale? Es un documento de más de 900 páginas. Sí, yo creo que es bastante útil. Les recomiendo que lo tengan. ¿Vale? Muchos criterios se basan en lo que plantean las normas, para bien y para mal. ¿No? Bien, ok, sirva todo esto de introducción y dentro de ello se tiene el apartado, el 3.3, a donde habla de cimentaciones someras. Ahí ya, directo a lo que nos interesa. ¿Tienen algún comentario hasta acá? Ok, perfecto. Bien, gracias. En la sección 3.3 habla de cimentaciones someras, zapatas silosas, 3.3.1, estados límites de falla. Dice, a la letra, para cimentaciones someras desplantadas en suelo se verificará el cumplimiento de la desigualdad siguiente para las distintas combinaciones posibles de acciones verticales. Entonces tenemos que la sumatoria de Q por F sub C entre A debe ser menor a R. ¿Qué quiere decir todo eso? La sumatoria y está en la parte inferior, la sumatoria de Q afectado por F sub C no es otro caso más que la sumatoria de acciones verticales a tomar en cuenta la combinación considerando el nivel de desplante afectadas por su respectivo factor de carga, F sub C, es el factor de carga. ¿Qué es lo que involucra esta parte? Entonces es la suma vertical, la suma de todas las acciones verticales que involucra la descarga. ¿Sale? Todas las acciones verticales que involucran la descarga. Bien, afectadas por un factor de carga que involucra también la normativa, si no me recuerdo, es de 1. No creo si es 1.1 o 1.4. Bien, luego el A, pues es el área de la cimentación. Aquí tomen en cuenta que ya debe de estar, eso es importante, para aplicar los criterios de las normas técnicas complementarias, deberemos de ya tener definida, pues prácticamente, bueno, ya debemos de tener un predimensionamiento, es decir, ya deberemos tener unas dimensiones de largo ancho de la zapata, una profundidad de desplante también ya la debemos de tener definida. ¿Vale? Bien, entonces involucra el área y luego R es la capacidad de carga unitaria reducida. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, afectada por el factor de resistencia correspondiente a la cimentación. R es la capacidad de carga de diseño, ya afectado por el factor de resistencia. Ese factor de resistencia está en función de dónde se ubique la cimentación, ya que involucra la zonificación. Es ahí a donde la normativa involucra la zonificación. Para evaluar R, se recurrirá por lo menos dos de los métodos siguientes. Dos de los métodos siguientes. Se los voy a enlistar. Bajo la normativa, insisto. A. Métodos analíticos. B. Métodos basados en pruebas de campo. C. Métodos de análisis límite. D. Métodos de modelación numérica. Y E. Métodos basados en la experiencia local. Nosotros vamos a enfocarnos en los primeros, métodos analíticos. ¿Vale? Métodos analíticos. Vamos a revisar entonces
¿Cuáles son las propuestas? Bien, cimentaciones desplantadas en suelos cohesivos. Cimentaciones desplantadas en suelos cohesivos. La resistencia o la capacidad de carga, ahí R, la capacidad de carga unitaria R, capacidad de carga para ocupar los mismos términos, es igual a C sub U por N sub C por F sub R más P sub V. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a ir identificando esta parte. También para cimentaciones friccionantes o cimentaciones desplantadas en materiales friccionantes, se tiene también esta expresión. ¿Vale? Bien. Vamos a revisar cada uno de los términos. Ok. Bien. Vamos a empezar. El peso volumétrico gamma aquí se observa. ¿Sale? Peso volumétrico. Que también lo ocuparemos de manera implícita o está implícito en P sub V. Ahorita comentaremos qué es eso. C sub U es la cohesión aparente determinada en ensayo triaxial no consolidado no drenado. Esto es importante porque si se dan cuenta la misma normativa identifica el ensayo triaxial, el tipo de ensayo triaxial, sabemos que hay varios, el tipo de ensayo triaxial que se aplica bajo el reglamento y es un ensayo triaxial no consolidado no drenado. ¿Por qué si sabemos que es la prueba que menos representa las condiciones de sueño? La respuesta es, pues ahora sí es sencilla. O sea, la respuesta es sencilla y está en función de que la prueba es fácil de hacer, no se necesita un equipamiento particular, es económica, ¿vale? Y pues sí, los resultados, si bien es cierto, están en términos de esfuerzo total, pues podremos considerar valores conservadores. Esa es la razón también. Bien, entonces C sub U para el caso de suelos cohesivos es la cohesión aparente en ensayo triaxial no consolidado no drenado. Es la cohesión no drenada, por eso esa U de subíndice. B es el ancho de la cimentación, aquí lo tenemos, B es el ancho de la cimentación. B, ancho de la cimentación. P sub V es la presión vertical total a la profundidad esplante por peso propio del suelo. P sub V, que es esta, en suelos cohesivos y esta en suelos friccionantes. Presión vertical total a la profundidad del desplante. ¿Cómo obtenemos eso? ¿Alguien se acuerda de cómo obtener eso? No, yo no. ¿No? ¿Cómo, alguien se acuerda cómo obtener la presión vertical? Me parece que es multiplicar el peso específico del suelo por el espesor del estrato y eso hasta llegar a la zona de desplante. Exactamente. Bien, Víctor, ¿gustas comentar algo? Pues iba a comentar que era el esfuerzo efectivo, que se da por el esfuerzo total menos la presión de poro, y el esfuerzo total es el peso específico del suelo por la profundidad Z. Efectivamente, así es. Muchas gracias. Así, como bien comentan sus compañeros, recordarán en mecánica de suelos. En mecánica de suelos 1, a donde revisaron para conocer la presión vertical a cierta profundidad. ¿Vale? Cuando tenemos presencia de nivel freático, entonces estos diagramas, por supuesto, podríamos obtener el esfuerzo efectivo y la presión de poro. ¿Vale? Y entonces aquí también evaluamos no solamente, de una vez aprovechando, la presión vertical, sino también la presión vertical efectiva, P sub V testada. P sub V testada.
¿Están de acuerdo que si no hay presencia de agua, entonces, de acuerdo a la expresión que les anoté en la parte superior derecha, si no hay presión de poro, entonces el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total. Por lo tanto, P sub V y P sub V testado será el mismo valor. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Sí está claro para todos? Sí. De mi parte, sí, ingeniero. Bien, perfecto. Bueno, ya vimos también P sub V testada y nos quedan los coeficientes de carga, tanto N sub C como N sub Q como N sub gamma. Aquí está N sub C para suelos cohesivos, N sub Q, N sub gamma para suelos friccionantes. ¿Sí? Bien, antes de revisar los coeficientes, debemos de identificar lo que hemos comentado en sesiones anteriores. Inclusive uno de sus compañeros, me parece que Orlando citó, si no me corrigen por favor, que cuando platicábamos qué criterio tomar en cuanto a la ecuación general, o sea, no es como la pirinola que todos toman, ¿no? O todos los sumandos hay que considerarlos. No. Se debe de identificar muy bien el tipo de material sobre el cual está desplantado la cimentación. ¿Eso con base en qué? Con el SUX. De ahí la trascendencia de una buena clasificación de suelos, con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Ya que la normativa, y es muy puntual, dice para suelos cohesivos, esta expresión. Para suelos friccionantes, esta expresión. Y si se dan cuenta, recordando la expresión general de Terzaghi, que es la capacidad de carga última igual a la cohesión por el factor N sub C más la sobrecarga por el factor N sub Q más un medio del ancho por el peso volumétrico por N sub gamma, lo tenemos aquí. Aquí está. ¿Sale? ¿Por qué? Porque N sub Q para suelos cohesivos en todas las teorías adopta el valor de 1. Entonces solamente nos quedaremos con la sobrecarga, que es la presión vertical total a la profundidad de desplante. N sub C no tomará el valor de 5.14 porque vamos a modificarlo, o ahorita vamos a revisar el valor de N sub C porque lo vamos a modificar por los factores de carga y profundidad. Pero dense cuenta que es lo mismo. Para suelos cohesivos, ¿qué sucede en suelos friccionantes? En suelos friccionantes tenemos, este es el segundo término, sobrecarga y afectado por el factor de carga, por unos factores de forma y profundidad también, pero realmente es ahí el concepto. Y el segundo término, si se dan cuenta, está aquí también. Un medio de el ancho por el factor de carga N sub gamma. Todo sí afectado por un factor de resistencia, como es el caso, que sustituiría al factor de seguridad que estuvimos revisando cuando hicimos los ejercicios de la teoría de Terzaghi y teoría de Meyerhoff, de 3. Aquí es el factor de resistencia. ¿Vale? Bien. ¿Algún comentario? Ok. Factores de carga. Los factores de carga. N sub C es el coeficiente de carga que involucra el concepto de cohesión. Y desde cuenta, 5.14. N sub C, 5.14. Y está afectado por un factor de profundidad primero y un factor de forma. Ahora, ¿qué tienen de particular en la normativa? Que tenemos restricciones. Si la relación de profundidad de desplante entre el ancho es mayor a 2, entonces ese valor lo debemos de acotar a 2. Es decir, no podemos tener otro valor mayor. Menor debe de ser menor a 2. Igual la relación B entre L debe de ser menor a 1. ¿Vale? Si nos da mayor, entonces máximo 1, lo que obliga a una cimentación cuadrada.
¿sí? Aquí está, donde la profundidad desplante es la profundidad, donde D sub F es la profundidad desplante y L es la longitud de cimiento. En caso de que la relación profundidad desplante entre el ancho y el ancho entre el largo no cumplan con las desigualdades anteriores, dichas relaciones se consideran iguales a 2 y a 1 respectivamente. O sea, no vamos a poder colocar aquí, por ejemplo, 1.1, 1.2, 1.3. El valor máximo es 1. De igual manera acá, no vamos a poder colocar un valor mayor a 2, porque el máximo es precisamente 2. ¿Sí? Bien. Luego, para el factor de carga en E sub Q. El factor de carga en E sub Q está definido por el número E elevado a pi por tangente de phi. Todo eso multiplicado por tangente al cuadrado de 45 más phi entre 2. Donde phi es el ángulo de fricción interna del material que se define más adelante. Este ángulo de fricción interna no es el que obtenemos directamente del laboratorio. Se debe de hacer una modificación, se debe de hacer una corrección. Comentaremos al respecto. El coeficiente N sub Q se multiplicará por 1 más B entre L por tangente de phi para cimientos rectangulares. Ahí está un factor de forma. Y por 1 más tangente de phi para cimientos circulares o cuadrados. Ahí está factor de forma. ¿Vale? Entonces, si tenemos una cimentación rectangular, lo que obtengamos de N sub Q deberemos multiplicarlo por 1 más B entre L por tangente de phi. Si nuestra cimentación es cuadrada o circular, entonces lo que obtengamos de la expresión de N sub Q deberá ser modificado, multiplicado, afectado por 1 más tangente de phi. ¿Vale? Y por último, N sub gamma. N sub gamma es el coeficiente de capacidad y carga dado por 2 por N sub Q más 1 por tangente de phi. N sub Q más 1 por tangente de phi. Y de igual manera, tiene unos factores de forma. Si es rectangular, entonces ese valor de N sub gamma se deberá afectar por 1 menos 0.4 de B entre L, el ancho entre la cimentación. Y para cimientos circulares o cuadrados, por 0.6. Ese 0.6 les debe de ser familiar, es lo que comentábamos la sesión anterior. Adelante, Osvaldo. Ingeniero, gracias. Solamente para solventar una duda, los resultados de la multiplicación de tangente de phi y también de las multiplicaciones trigonométricas, ¿se van a considerar en radianes o angulares? No, angulares. Muchas gracias. Directas. Sí. Bien, ¿alguna otra inquietud? Ok, perfecto. ¿Cuál es la modificación que se le debe de hacer al parámetro del ángulo de fricción interna? El ángulo de fricción interna del laboratorio, del ensayo triaxial, del ensayo de corte directo, de alguna relación, de algún método de exploración, ficómetro, dilatómetro, ¿sale? Debe de ser afectado por esta expresión, ángulo tangente de lambda por phi asterisco, donde phi asterisco es el ángulo con la horizontal en la envolvente de los círculos de Moore a la falla en la prueba de resistencia que se considera más representativa del comportamiento del suelo en las condiciones de trabajo. Esta prueba deberá considerar la posibilidad de que el suelo pierda parte de su resistencia. Aquí hay una nota importante, donde dice que, bueno, es el resultado de la envolvente de los círculos de Moore. Sabemos que eso es con el ensayo triaxial, que se considere más representativa del comportamiento del suelo. No lo limita a solo un ensayo triaxial no consolidado, no drenado. ¿Vale? Pero bueno, ya revisamos en el caso de la cuestión, por ejemplo, pues que si ahí marca un ensayo triaxial no consolidado, no drenado, Bueno. Es importante identificar que eso no es limitante para que podamos proponer un ensayo triaxial consolidado drenado, por ejemplo, una CD, para nada, ¿vale? No es limitante.
¿Sí? Bien. Y luego, para suelos arenosos con compacidad relativa D sub R menor de 0.67%, el coeficiente lambda será igual a 0.67 más la densidad, la compacidad relativa, menos 0.75 de esa compacidad relativa al cuadrado. Para suelos con compacidad mayores al 67%, lambda será igual a 1. ¿Vale? Esta es la modificación que deberemos tomar en cuenta para el ángulo de fricción interna, ¿vale? Principalmente para la capacidad de carga en suelos desplantados, pero en suelos friccionantes, ¿vale? Cimentaciones desplantados en suelos friccionantes, ¿sí? Bien, y el siguiente o el último aspecto a tratar son los factores de resistencia. F sub R relativos a la capacidad de carga de cimentaciones determinada a partir de estimaciones analíticas o de pruebas de campo serán los siguientes. F sub R igual a 0.35 para capacidad de carga ante cualquier combinación de acciones en la base de zapata de cualquier tipo en la zona 1. Zapatas de colindancia desplantadas a menos de 5 metros de profundidad en la zona 2 y 3. Y de los pilotes y pilas apoyadas en un estrato friccionante. Para todos los demás casos, factor de resistencia 0.65. ¿Vale? Entonces, lo que comentamos hace un momento, aquí el factor de resistencia está en función ya de la ubicación del predio, de la obra, de lo que estemos ahí revisando. ¿Vale? Es a donde se relaciona con la zonificación que tiene la Ciudad de México. ¿Sí? Bien, cuando se aplica la metodología en otros lugares que no son la Ciudad de México, se propone un factor de resistencia de 0.35. ¿Algún comentario de estos dos? Tanto el ángulo de fricción interna como el factor de resistencia. Profe, ¿ese ángulo se considera el menor de ese envolvente o el mayor de ese envolvente? ¿O? La envolvente. Recuerden que nosotros tenemos nuestro diagrama que relacionamos el esfuerzo normal contra el esfuerzo tangencial, ¿correcto? Y en este diagramita lo que vamos a dibujar o a trazar son los círculos de Moore. Y trazamos su envolvente. La inclinación con respecto a la horizontal es el ángulo de fricción interna que está aquí. Es phi asterisco. ¿Vale? Viene de esta interpretación. ¿A dónde? Se le llama envolvente porque no necesariamente, o sea, no es tangente. Porque, como se aprecia acá, puede haber un círculo por arriba. Acuérdense que estamos trabajando con materiales heterogéneos, ¿no? O sea, solo en los libros aparece como tangente, pues, en pocas palabras. ¿Sí? Es un envolvente. ¿Vale? No sé si con esto haya quedado clara la inquietud. Sí, ya me acuerdo. Sí, claro, con gusto. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? Inge, ¿y el factor de seguridad que habíamos visto antes? ¿Cuál? Perdón, Suri. El de 3 que usamos para la carga. Ok, el de 3. El de 3 está sustituido por el factor de resistencia. Nosotros lo que hacemos en los criterios anteriores es obtener la capacidad de carga última y dividirlo entre 3. Aquí lo que estamos haciendo, me voy a regresar a propósito a las ecuaciones, es multiplicarlo por 0.35 o por 0.65. Mi pregunta para ustedes, ¿cuál es más conservador? ¿Multiplicarlo por 0.35 o por 0.65? ¿Qué nos va a dar resultado menor? Por 0.35, ingeniero, en definitiva. Por eso entonces, cuando estamos hablando afuera del limitante de la Ciudad de México, porque no tenemos zonificación, o sea, ¿sí? Entonces la recomendación es ocupar 0.35 de factor de resistencia.
Digamos que este factor de resistencia es el que sustituye al factor de seguridad, comentado en las expresiones o en las teorías anteriores. No sé si esté ahí un poco más claro, Zuli. Inge, muchas gracias. Sí, con gusto. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Condiciones adicionales. Esto a mí me parece muy importante porque sí denota que no solamente nos tenemos que limitar a lo que plantea el reglamento, sino que sí es trascendente la opinión del experto, la opinión del geotecnista, ¿vale? Para poder, bajo ese criterio, generar otras acciones. No deberán cimentarse estructuras sobre zapatas aisladas en depósitos de limos no plásticos o arenas finas en estado suelto saturado, susceptible de presentar pérdida total o parcial de resistencia por generación de presión de poro o deformaciones volumétricas importantes bajo solicitaciones sísmicas. Todo este párrafo está prácticamente planteando que se debe de revisar bajo estas condiciones por la posible generación de licuación de suelos, ¿vale? Asimismo, deberán tomarse en cuenta las pérdidas de resistencia o cambios volumétricos ocasionadas por las vibraciones de maquinaria en la vecindad de las cimentaciones desplantadas en suelos no cohesivos de capacidad baja o media. Este párrafo involucra cimentación de maquinaria. Para condiciones severas de vibración, el factor de resistencia considerado en las ecuaciones vistas deberá tomarse igual a la mitad del definido en 3.2 en condiciones estáticas, a menos que se demuestre la satisfacción de la administración, el gobierno, a partir de ensayos de laboratorio de muestras de suelo representativas que es aplicable a otro valor. En caso de que se compruebe la existencia de oquedades, cavernas, grietas, galerías, estas deberán considerarse en el cálculo de capacidad de carga. En su caso, deberán mejorarse las condiciones de estabilidad adaptándose una o varias de las siguientes medidas. Tratamiento por rellenos compactados o inyecciones, demolición o refuerzo de bóvedas y desplante bajo el piso de las cavidades. ¿Vale? Para quienes estén un poco más familiarizados también con la Ciudad de México, esto involucra mucho en la zona occidente, ahí delegación Coajimalpa, todo lo que conocemos como la zona de Santa Fe, pues porque existe mucha presencia de cavernas, ¿vale? Lo que eran las minas. Bien, ¿algún comentario? Me parece que ya. Bien. Vamos a dejar los ejercicios. Les tengo preparados 2 ejercicios, uno con suelos cohesivos, unos con suelos friccionantes, para el día de mañana. Les pido por favor que tengan a la mano todo lo que revisamos en cuanto a ecuación, factores de carga, para que les sea más sencillo y se familiaricen. Ingeniero, está temblando en la ciudad de Puebla, una disculpa. Ah, sí, está temblando. ¿Ah, sí? ¿En dónde? Aquí. Ok, bueno, Muy chicos, bien. entonces con cuidado, Sí, con calma, estoy temblando. nos conectamos el día de mañana, ¿sale? Con cuidado. Sí, sí. Igual. Gracias. Bye.